Si crees que no estás vendiendo por el mercado, esta información es para ti. ¿Cómo es posible que hayan dos vendedores en un mismo país vendiendo un producto o servicio muy similar? A uno le va tan bien y al otro no le va bien. La razón principal por el que le va bien a este asesor es porque primero tiene una mentalidad muy fortalecida. Tiene la capacidad de estar viendo las oportunidades donde la otra persona solo está viendo excusas y limitaciones. Número 2, trabaja muy bien su inteligencia emocional. Es una persona que tiene alto nivel de tolerancia a la frustración, es una persona persistente y constante en sus decisiones. Y número 3, porque está tomando acción de forma permanente, no se queda quieta, está analizando el mercado, está viendo estrategias, está revisando alianzas, pero siempre está en una dinámica constante de mejoramiento continuo. Así que la reflexión que quiero dejarte hoy es, ¿de qué lado estás? ¿Del asesor que pone excusas y límites o este asesor que tiene la capacidad de poder generar nuevas ideas porque es responsable de sus resultados?